¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Instituto Alfa. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Luis Manuel Palacios, soy analista en sistemas computacionales y yo voy a estar trabajando con ustedes en el área de informática. Yo les voy a impartir a ustedes que escogieron la materia o la carrera de informática, yo les voy a impartir estas materias y apoyarlos en su preparación en el área informática. Pues es importante también mencionar algo. Las áreas que nosotros vemos en la informática van enfocadas específicamente a tres aspectos. Uno de ellos va a ser la ofimática. ¿Qué es la ofimática o qué se ve en la ofimática? Pues todos aquellos programas que son indispensables para poder trabajar de manera general en cualquier oficina, negocio o empresa, ya que son de uso común, son de uso normal en cualquier lugar y es importante que ustedes los conozcan. ¿Qué programas se incluyen ahí? Por ejemplo, se incluye Word, que es un procesador de textos que utilizamos en cualquier lugar para elaborar y modificar cualquier tipo de documento escrito. Otro, por ejemplo, es PowerPoint, que nos ayuda a crear cualquier tipo de presentación con audio, video, sonido, bueno, efectos especiales y que ustedes van a poder utilizar para poder presentar o mostrar cualquier idea o proyecto ante un auditorio. Otro programa muy importante de la ofimática es Excel. Es una hoja de cálculo que se utiliza también de manera general en todos lados. Nos permite realizar operaciones matemáticas, financieras, estadísticas y obviamente esta hoja de cálculo también la van a utilizar en algún momento de su vida laboral. Es por eso que deben conocerla. Otro programa también muy útil es Publisher, que es un programa que nos va a permitir realizar cualquier tipo de publicidad, cualquier tipo de material publicitario como tarjetas de presentación, volantes, flyers, calendarios, pósters, etc. Otro, y que también es muy importante, es Access. Access es un gestor o administrador de bases de datos. Una base de datos la vamos a encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, en una empresa van a tener siempre un listado de sus proveedores, un listado de sus clientes, otro listado de sus empleados y esos listados son los que se conforman o van a formar una base de datos. Y esa base de datos necesita ser administrada de manera correcta para poder trabajarla, almacenarla, hacer consultas, emitir reportes. Entonces, una base de datos siempre va a ser muy importante y es por eso que ustedes deben conocerla. Y por último, pues algo que también vamos a ver, pues es todo lo relacionado a las redes o el Internet. Entonces, eso es lo que incluye la ofimática. Programas como Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Access y redes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es otra área importante también de su preparación en la informática, en la carrera de informática? Es el diseño gráfico. El diseño gráfico, pues ahí nosotros vamos a aprender todas las herramientas necesarias para poder dar soluciones visuales a algún problema. Por ejemplo, si una empresa o negocio necesita hacer, no sé, material publicitario o hacer una campaña publicitaria para su negocio, pues entonces puedes crear, por ejemplo, no sé, puedes crear un logotipo, puedes diseñar toda su imagen con una gama de colores, respetando en este caso pues los colores representativos de la empresa. Vas a aprender a utilizar programas como Corel, Illustrator, que son programas de diseño gráfico vectorial. También tenemos, por ejemplo, Photoshop o GIMP, que son programas para la edición de imagen, para hacer un fotomontaje, para hacer un fondo de pantalla, para hacer un banner, etcétera. Y también vas a aprender a crear animaciones, porque las animaciones las encontramos hoy en día en todos lados en internet. Una animación para hacer publicidad a una página, a un negocio, a un videojuego, a un producto, etcétera. Entonces, en el diseño gráfico que vamos a ver aquí en lo que es este Instituto Alfa, pues vas a aprender ese tipo de programas. Y por último, la tercer área de trabajo en Instituto Alfa, en donde tú te vas a capacitar, pues va a ser en la programación. Vamos a aprender a trabajar con bases de datos en SQL, por ejemplo,
trabajar con los fundamentos de información en PHP, fundamentos de Java, también que es programación, fundamentos de programación, por ejemplo, con C++, y también vamos a llevar algunas materias que, por ejemplo, implican el diseño de páginas web. ¿Por qué te las menciono al final? Porque, por ejemplo, en una página de internet, pues tú ya vas a poder enlazar una base de datos a través de PHP o programar algunas claves o códigos para que tu página web esté segura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en tu preparación de informática. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar entonces. Antes que otra cosa, sabemos que hoy en día pues todos tenemos ya un conocimiento general o hemos utilizado alguna vez una computadora, ya sea porque tú en tu casa tienes una computadora, porque la utilizas en la escuela, por ejemplo en la secundaria, o a lo mejor pues has ido a un cibercafé. Entonces, todos hemos en algún momento interactuado con alguna computadora, pero independientemente de eso, pues hay conceptos que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, saber qué es una computadora. Por ejemplo, ese es algo de lo que nosotros debemos conocer. Aquí nosotros, ya enfocándonos un poquito en los temas que les voy a ir impartiendo poco a poco, vamos a empezar con los conceptos generales, donde entra precisamente qué es una computadora. Porque a veces nada más la identificamos, ¿sabes qué? Pues es una herramienta de trabajo. Y sí, efectivamente, es una herramienta de trabajo, pero tiene un concepto muy específico, porque una herramienta de trabajo pues también es la herramienta que usa un carpintero, un arquitecto, un mecánico. Ellos también tienen herramientas de trabajo, pero específicamente una computadora, ¿cómo la vamos a poder definir o cómo se va a definir? Fíjense bien, este es el concepto de computadora. Dice que es un dispositivo electrónico. Vamos a empezar por ahí. Es un dispositivo electrónico porque, para empezar, pues obviamente trabaja con electricidad, tiene circuitos, tiene procesadores también, tiene ahí, no sé, diferentes elementos que nos van a poder, o que la van a adentrar en ese concepto de dispositivo electrónico. Va a tener microchips, va a tener procesadores, circuitos integrados, va a tener capacitores, va a tener resistencias, muchos elementos de la electrónica que nosotros vamos a englobar en este concepto de lo que es el dispositivo electrónico. Ahora, ya sabemos qué es eso. Un dispositivo electrónico también dice que es capaz de recibir información, almacenar esta información, procesarla, y una vez que la procesó nos va a emitir un resultado. Es por eso que nuestro concepto dice que es un dispositivo electrónico capaz de recibir, almacenar, procesar información y emitir un resultado. Y eso es todo lo que hace todas las computadoras que nosotros conocemos. No importa si es una computadora de escritorio, si es una laptop, si es una all-one, todas las computadoras hacen lo mismo. Tú, cuando estás capturando, por ejemplo, si vas a hacer una tarea y estás escribiendo en ella, estás metiendo la información, estás capturando información a la computadora. Desde el momento en que tú escribes y que no se pierde o no se borra esa información, ya la está almacenando en la memoria RAM. Ya veremos qué es una memoria RAM. Cuando tú la guardas en un dispositivo como el disco duro de la computadora o en una memoria USB, también la estás almacenando. Ahora, otra importante es que, por ejemplo, cuando tú estás haciéndole o dándole formato a un texto, que le estás cambiando el tipo de letra, el color de letra, le estás aumentando el tamaño, le estás insertando la imagen, es decir, estás procesando, estás trabajando esa información. Y cuando ya tienes tu documento final y lo imprimes o lo mandas por correo, estás emitiendo un resultado de este proceso. Entonces, eso es lo que hace una computadora. Recibe información, la puede almacenar, la procesa y nos emite un resultado. ¿Ok? Ahora, ya que sabemos lo que es una computadora, también debemos saber qué partes forman a una computadora o cómo está conformada una computadora. Ahí nosotros debemos tener mucho cuidado, porque a veces se confunden un poquito cuando todavía no se tiene ese conocimiento. Si nosotros, hay personas que les preguntas, ¿cuáles son las partes de una computadora?
y normalmente se van por las cuestiones físicas que ellos ven. Te pueden decir, sabes que está conformada por el monitor, por el mouse, por el teclado y por el CPU. Pero ahí realmente lo que están haciendo es solamente describir algunos elementos, pero que son solo de una parte de la computadora. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, la computadora la vamos a formar o la vamos a separar en dos partes, solamente en dos partes. ¿Cuál es la primera de ellas? En este caso, el hardware. Es muy importante también que ustedes aprendan a escribir de manera correcta los términos y también, obviamente, pues la pronunciación correcta. En este caso, el hardware es uno de los elementos que forman a la computadora. ¿Qué es el hardware? Es el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o sistema informático. ¿Qué entendemos por elementos físicos? Todo aquello que podemos manipular con nuestras manos. Nosotros lo que más tocamos en la computadora es el teclado y el mouse. Y esos dos elementos son parte del hardware. Otro elemento que es muy importante en el hardware es el monitor o pantalla. También tenemos una impresora, bocinas, también está el CPU, hay varias cosas. Entonces, todo aquello que es físicamente tangible para mí, como usuario, todo eso es el hardware. El hardware se divide o se clasifica en varios elementos que vamos a ver un poco más adelante, pero sí debes entender que una de las dos partes, uno de los dos elementos que forman a una computadora es el hardware. ¿Ok? Y el hardware son las partes físicas de la computadora. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento que va a formar una computadora es el software. El software es el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Todas las computadoras necesitan un software, todas. Algunos ejemplos de este tipo de software que tenemos, por ejemplo, es el sistema operativo. El sistema operativo es la parte más importante de una computadora porque sin este sistema operativo no puede funcionar, no puede trabajar. Todas las computadoras tienen un sistema operativo y un ejemplo de ese sistema operativo es Windows. Aquí en México la gran mayoría de los usuarios trabaja con el sistema operativo de Microsoft Windows en sus diferentes versiones. Ahorita la versión más reciente pues es la Windows 10 con todas las actualizaciones que haya generado, pero ha habido muchas versiones, desde lo que es por ejemplo la versión 3.1 que trabaja todavía en el MS2, después surgió Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, estuvo también el XP, ya después surgió también por ahí Windows Vista, por ejemplo. Windows Vista ya después surgió también, por ejemplo, ya de los últimos está, por ejemplo, Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10, que es el que está ahorita de manera vigente, es el que está actual, es la última versión. Cada sistema operativo pues ha tenido una historia, una exigencia diferente para la máquina. Algunos fueron más populares que otros, pero ahorita el más actual es el Windows 10. Ese es un ejemplo de software. Pero hay otro tipo de software como los programas de aplicación. Yo hace rato les mencionaba algunos programas que ustedes van a ver. Por ejemplo, Word, PowerPoint, Photoshop. Esos son programas de aplicación que también entran en clasificación de software. Es decir, todos los programas, todas las aplicaciones que nosotros vamos a tener en la computadora y que nos van a permitir realizar diferentes tareas son software. ¿Ok? Entonces, resumiendo de manera general, el software es el conjunto de programas y rutinas que le permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Entonces, esas son las dos partes que van a formar una computadora. El hardware, que es el aspecto físico, y el software, que es el aspecto lógico o los programas que tiene la computadora. También ya mencionamos que una computadora es un dispositivo electrónico que puede recibir información, puede almacenar esta información, la puede procesar y puede emitir un resultado una vez que hizo este proceso. ¿Ok? Entonces, esto es parte de los conceptos generales, de los principales conceptos que tú como informático debes conocer,
y obviamente pues debes aprenderlos y comprenderlos, ¿ok? Dice por ahí una frase, no memorices aquello que no comprendas, ¿ok? Entonces es importante que comprendas, que entiendas estos conceptos y que no te los memorices nada más como un texto que te aprendiste, un diálogo. Es comprender las cosas, ¿ok? Y para eso estamos aquí, para aprender, para conocer, para trabajar en equipo y obviamente todas las dudas que ustedes tengan me las hagan saber, ¿ok? Ahorita estamos trabajando en línea, pero tenemos medios de contacto para que ustedes puedan resolver o puedan hacerme llegar todas esas dudas que ustedes tienen, ¿ok? Entonces, con estos primeros temas es con lo que damos inicio a nuestra preparación en informática. Les voy a pedir algunas actividades que estarán descritas ahí en la plataforma, pero obviamente es importante que las resuelvan, es importante que las contesten, que las envíen, porque obviamente pues va a ser parte de sus evaluaciones. ¿Ok? Entramos a las evaluaciones, algo que de repente por ahí da un poquito de miedo, pero obviamente pues una vez que nosotros comprendimos todos estos conceptos, todos estos términos, no va a haber ningún problema. ¿Ok, jóvenes? Pues entonces, este fue los primeros temas que nosotros vamos a trabajar. En la próxima sesión vamos a continuar con estos temas. ¿Ok? Que tengan un excelente día.